que ustedes puedan luego acceder a la misma y por supuesto puedan contar con el video para aquellas personas, principalmente para aquellas personas que no pudieron entrar y estar precisamente al vivo. Estábamos analizando lo que viene a ser en este caso eh, nuestra tercera unidad que habla acerca de la evaluación de proyectos. Y precisamente estábamos analizando de manera más concreta de lo que viene a ser en este caso la evaluación social. Dentro de la evaluación social estamos analizando precisamente cuáles son los indicadores y los criterios que nos van a permitir, por supuesto, determinar si un proyecto es adecuado, si un proyecto cumple con los requisitos para ser considerado, en este caso, un proyecto que pueda, por supuesto, pasar a una siguiente fase, que ya es la fase de ejecución. Para ello, la evaluación social tiene como objetivo, por supuesto, el, el medir cómo un determinado proyecto alcanza o puede llegar a alcanzar, en este caso, el bienestar de una comunidad. Es decir, cuáles son los beneficios que puede tener un proyecto para una comunidad, para una propiedad, para para un municipio, en función al alcance, por supuesto, del proyecto, en función a sus características propias. Para ello, los criterios e indicadores más usuales, o los más importantes, por supuesto, es el criterio de beneficio-costo, es decir, la comparación de entre los beneficios que pueda traer un proyecto, la ejecución de un proyecto para la sociedad, menos los costos. Es decir, cuántos son los beneficiados o cuántos son los beneficios que trae este proyecto menos los costos. De tal forma de que, por supuesto, estos indicadores nos van o nos tienen que dar, por supuesto, un análisis que sea positivo. El ban social, en este caso, nos permite eh, estimar el valor monetario de los beneficios y los costos de la sociedad atribuibles a un proyecto. Es decir, cómo nosotros podemos llegar a saber exactamente si un proyecto que pueda ser social, que de repente no genere ingresos, puede ser llegar a ser en este caso rentable o puede ser ejecutado en el tiempo, pues se utiliza en este caso el plan social. Y el plan social es básicamente la sumatoria de un determinado proyecto, por supuesto medido en el tiempo, donde se hace una pequeña suma aritmética en la cual prácticamente nosotros, por supuesto, vamos a determinar lo que viene a ser en este caso el beneficio neto del proyecto en un determinado tiempo dividido entre 1 más R. Y 1 es en este caso es la tasa social de descuento. Esta tasa social de descuento es todo esto dividido entre el tiempo en el cual se ha medido. En este caso, ustedes saben que un proyecto se mide en años. ¿Por qué? Porque se ejecuta en 5, en 10 o en 15 años, puede ser menos también, en función, en este caso, al tiempo que se vaya a desarrollar en el proyecto. Y esta tasa social de descuento se la define en este caso a través del Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía y Hacienda que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia. En los últimos años, esta tasa social de descuento ha estado bordeando entre el 12,5%, más o menos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que por supuesto el ban social, una vez que nosotros hemos aplicado esta pequeña fórmula, si el ban social en el año, en nuestro año 10, es mayor, por supuesto, a cero, entonces el proyecto significa que es un proyecto rentable. Si es desde el punto de vista social. Si es menor a cero, entonces estamos hablando de que es un proyecto que no cumple con los requisitos atribuibles precisamente a un proyecto y puede ser, por supuesto, rechazado. Un segundo. Ok. Decimos entonces que dentro de estos criterios,
donde está el ban social, donde viene a ser en este caso uno de los más importantes. También, por supuesto, vamos a tener la TIR social y la relación costo-beneficio o beneficio-costo social. Entonces, tenemos tres indicadores para poder medir la evaluación social de un proyecto. El ban social, la TIR social y la relación costo social, relación beneficio-costo social. En todos ellos debemos de tener un indicador, por supuesto, que nos permita alcanzar y determinar si nuestro proyecto es rentable y es viable. De tal manera de que en el caso de la TIR social, si el resultado que hemos encontrado en la TIR social es mayor a la tasa social de descuento, entonces el proyecto significa que es aceptado, que es positivo, por consiguiente debe proseguir, debe otorgarse los recursos necesarios para que pase a una ejecución. Si la TIR social es menor que la tasa social de descuento, entonces el proyecto no es socialmente rentable. Parámetros similares, en este caso tenemos en la relación beneficio-costo, donde si la relación social beneficio-costo es mayor a 1, entonces tenemos, por supuesto, vamos a tener un proyecto que sea siempre aceptado. Si la relación beneficio-costo es menor a 1, tendríamos en este caso un proyecto que va a ser rechazado o que simplemente va a ser observada. Decíamos que la tasa social de descuento, que fíjense que es un elemento que se utiliza mucho para poder precisamente llegar a medir, es medido en este caso a través del Ministerio de Hacienda. Es decir, es el Ministerio de Hacienda quien define cada cierto periodo cuánto es la tasa social de descuento. Hasta el 2016, la verdad que no he vuelto a entrar para ver si es que esta resolución ministerial ha sido modificada. Pero hasta el 2016 esta era la tasa social vigente en Bolivia, que era del 12,007%. Esa es la tasa social de descuento aplicado a través de una resolución ministerial número 684/2002. Desde ese entonces prácticamente el Ministerio de Hacienda no había cambiado esta tasa social. Es decir, se ha quedado como que dice intacta, congelada en el tiempo. Por consiguiente, este es un indicador que nos ayuda muchísimo para poder llegar a determinar precisamente la ban social, la TIR social y la relación costo-beneficio. ¿Qué es la tasa interna de retorno? Desde el punto de vista social, por supuesto, esta es una tasa porcentual que indica la rentabilidad promedio anual que genera, en este caso, un determinado proyecto. Y por supuesto, se lo puede también analizar desde el punto de vista de que esta se convierte o es definida como la tasa social de descuento que se hace al BAN en el año cero, es decir, en el año, si ustedes tienen, por ejemplo, un proyecto que va a empezar en el año 2021 y va a tener un periodo de duración de 10 años, es decir, hasta el 2031, el año cero es prácticamente el año en el cual se elabora el proyecto. Por consiguiente, la gestión 2020 se convierte en el año cero. Por consiguiente, el TIR social representa el máximo costo que el inversionista podría llegar a pagar por el capital prestado. Esto tiene que ver, no se olviden de que recuerdan un poquito lo que hemos analizado y hemos visto cuando hemos visto la parte económica y financiera de un proyecto. Estos indicadores, como viene a ser el BAN, el TIR, la relación costo-beneficio, así como también la sensibilidad que se debe tener un proyecto, es el resultado final de un proceso en el cual nosotros hemos identificado la inversión, hemos identificado los costos fijos, costos variables, hemos identificado nuestros ingresos en el año 1, los hemos prácticamente proyectado hacia el año 10, cuando ya hemos sacado nuestro flujo de caja, en este caso, nuestro flujo en el cual nosotros ya tenemos nuestros ingresos, nuestros costos y, por supuesto, nuestros costos financieros. Cuando tengamos todas estas dos condiciones, y en condición con par y en condición sin par, pues prácticamente, o con proyecto y sin proyecto,
entonces ya nosotros vamos a llegar a definir en este caso estos tres indicadores que son indispensables, que son importantes prácticamente al momento de decir si el proyecto es o no rentable desde el punto de vista social o desde el punto de vista económico y financiero. Entonces, ¿cuál es lo ideal? ¿Cómo se evalúa en este caso un proyecto desde el punto de vista social? Siempre nosotros vamos a partir, decimos que en el año cero vamos a identificar una inversión. Los costos operativos del proyecto van a ser ejecutados durante un periodo de tiempo. Estos costos operativos nos van a permitir la ejecución del proyecto, pero también nos va a generar en este caso nuestros ingresos o beneficios para la sociedad. Los ingresos, en el caso de que fuese un proyecto productivo o en caso de que fuese un proyecto privado, y beneficios cuando sea un proyecto netamente social. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros podemos evaluar prácticamente antes de haber empezado. Podemos evaluar en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4 y por supuesto al final de la ejecución. Si son 15 años, podemos hacer una evaluación ex post. Para ello, para precisamente analizar y determinar la viabilidad que tiene un proyecto, nosotros hacemos un análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad normalmente está básicamente basado en la TIRS. ¿Y qué implica un análisis de sensibilidad? Significa que nosotros vamos a hacer una proyección. Una vez que nosotros ya hemos determinado, ya sabemos cuánto es nuestra BAN, cuánto es nuestro TIR y cuánto es la relación costo-beneficio. Pues vamos a trabajar de manera más concreta, en este caso con la TIR, y le vamos a decir qué pasaría, por ejemplo, si, perdón, si nuestros costos operativos aumentan en un 10%. ¿Cómo afecta a la TIR, la tasa interna de retorno? ¿Cómo afecta a la TIR si nuestros ingresos aumentan en un 10% o un 15%? De tal manera que, por supuesto, podemos comparar, podemos analizar y comparar precisamente estos indicadores, la forma como genera precisamente estos cambios. Y por supuesto, esta sensibilidad nos va a permitir, por supuesto, llegar a determinar si nuestro proyecto finalmente es o no es viable desde el punto de vista social. Esto se lo hace muchísimo en nuestra área, porque no se olviden que nosotros los precios no los fijamos nosotros, principalmente el tema de los precios no los fijamos nosotros, sino que lo fija el mercado. Por consiguiente, debemos tomar en cuenta, por ejemplo, qué pasa si el precio de la soya del costo a nivel internacional baja o sube. ¿De qué forma afecta a nuestro proyecto si es que nosotros vamos a desarrollarlo? ¿Qué pasa si tenemos una contingencia nosotros, por ejemplo, en el campo y resulta que las condiciones climatológicas han hecho que nuestra producción disminuya un 15%? ¿De qué forma puede llegar a afectar en este caso al proyecto? De tal manera que estos son indicadores que por supuesto tienen que medirse para llegar a determinar precisamente la afectación que pueda tener una condición o una contingencia como la que viene a ser en este caso, ya sea por un déficit hídrico o simplemente por lo contrario, en este caso por inundación, por ejemplo. ¿Qué pasa si de repente este año hemos tenido un ataque de langosta, como nunca antes lo hemos tenido, y resulta que las langostas nos han mermado nuestra producción en un 15%? ¿De qué manera esa reducción del 15%, producto en este caso del ataque de langosta que hemos tenido, puede afectar nuestro proyecto en la sensibilidad final? Entonces, todos estos elementos son analizados precisamente para poder determinar la viabilidad que tenga nuestro proyecto. Bien, vamos a hablar ahora acerca de lo que viene a ser en este caso la evaluación ambiental. Decíamos que un proyecto, para que pueda ser
pasar a una fase de discusión, debe de tener un análisis técnico, un análisis económico, un análisis social y un análisis ambiental. De tal manera de que nosotros hemos pasado por una fase en la cual nosotros hemos aplicado, en este caso, el enfoque marcológico para poder determinar la importancia, los problemas, discernir de todos los problemas y de las necesidades que tenga una comunidad para identificar, en este caso, un objetivo, una alternativa de solución a ese problema que hemos identificado. Entonces nosotros ya hemos hecho, ya tenemos definido nuestro alcance, hemos definido nuestros objetivos del proyecto y por supuesto hemos definido en este caso nuestras condiciones. A partir de ahí tenemos que pasar por supuesto a hablar sobre lo que viene a ser nuestro proyecto desde el punto de vista económico y financiero. Para eso hemos hecho un análisis socioeconómico, hemos determinado si existe una demanda insatisfecha de los productos y servicios que nosotros pretendemos brindar gracias a nuestro proyecto. Hemos hecho la determinación, en este caso, de la ubicación, del tamaño y la localización de nuestro proyecto, así como también nuestros requerimientos. A partir de ahí, a partir de los requerimientos, hemos, por supuesto, podido determinar desde el punto de vista económico, hemos determinado nuestros costos operativos, costos variables, costos fijos, el costo total del proyecto, hemos determinado, por supuesto, el tema de la depreciación, los costos financieros. Con toda esa información, hemos llegado, por supuesto, a tener, en este caso, nuestros indicadores financieros, como es el PAN, el KIR y la relación costo-beneficio. A partir de ahí, una vez que hemos completado todos estos elementos, hemos empezado a analizar lo que viene a ser el tema netamente social. Cómo un proyecto puede afectar o puede ayudar, en este caso, a una comunidad o a un municipio, pensando por sobre todo que el proyecto que nosotros estamos desarrollando tiene un fin netamente social. Por ejemplo, la construcción de un colegio, la construcción de un hospital, son proyectos sociales, no tienen ingresos, porque los costos que puedan generarse, por ejemplo, en cuanto a mantenimiento, en cuanto a los ítems, en cuanto a todo lo que a la infraestructura, el equipamiento que necesitan para que funcione un hospital, son 5 o 10 veces mayores a los 20 pesos que posiblemente te puedan cobrar a vos para que puedas ingresar al proyecto, en este caso, a ser atendido. Por consiguiente, nuestros costos, nuestros ingresos son siempre menores a nuestros costos. Pero, sin embargo, estamos brindando un servicio que va a beneficiar a 15,000, a 10,000, a 5,000 personas que viven alrededor de una comunidad. Por consiguiente, se debe analizar en este caso los beneficios sociales que va a brindar en este caso la construcción de un hospital en una determinada zona. Por consiguiente, es importantísimo que hablemos en este caso de la evaluación social. Ahora nos toca hablar acerca de la evaluación ambiental. Acá nosotros, por supuesto, vamos a analizar qué es gestión ambiental. Me imagino que ya a esta altura, como quien dice, cuando ya ustedes están en séptimo, octavo semestre, por supuesto ya tienen estas herramientas, ya las conocen. De todas maneras, vamos a repasarlas. Pues vamos a hablar, por supuesto, que gestión ambiental, o gestión de la calidad ambiental, en este caso, es el esfuerzo deliberado, sistemático y desarrollado en conjunto que permitan el mejoramiento de la calidad de vida. Es decir, cuando hablamos de gestión ambiental, nosotros debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, que un proyecto, un programa, van a disculpar que esto no se puede dibujar. Supongamos que esta es una industria. Esta industria, por supuesto, tiene todo proceso industrial, tienen entradas y tienen salidas. Dentro de las entradas, estas industrias van a tener, por supuesto, materia prima. ¿Qué es la materia prima? Pues son los recursos necesarios que van a permitir, en este caso, la producción de un bien o un producto o un servicio. Pero resulta que esta materia prima no solamente necesita, no es basta con esto. La industria necesita energía, llámese, por supuesto, por ejemplo, puede ser luz o energía eléctrica, llámese combustible, como puede ser gasolina, diésel, en función a las características propias de la industria. Entonces es importante medir en este caso todos estos elementos. En todo proceso industrial también se necesita, por supuesto, agua.
el agua es indispensable. Entonces tendríamos básicamente, y por supuesto, y tenemos un cuarto elemento que en este caso pueden ser reactivos, ¿ya? Estos reactivos van a hacer que la materia prima más la fuerza de la energía que se ha utilizado para poder producir un bien, más la incorporación del agua en el proceso productivo, más los reactivos, pues tengamos como resultado final, en este caso, una salida en la cual nosotros tengamos un producto, un bien o un servicio, ¿no es cierto? Pero también, como salida, vamos a tener, en este caso, un proceso de contaminación atmosférica, vamos a tener efluentes, por consiguiente va a haber una contaminación hídrica, pero también vamos a emitir en este caso una, una contaminación por la generación de residuos sólidos. Es decir, la industria, por más pequeña o grande que sea, va a impactar en este caso de forma negativa al medio ambiente. Vamos a afectar al aire, al agua y al suelo. Y vamos a producir, por supuesto, en este caso, un producto, bien o servicio. Eso es lo que normalmente sucede, en este caso, con este tipo de condiciones. ¿Qué debiera de pasar cuando nosotros decidimos aplicar una gestión ambiental? Significa que vamos a mantener o manteniendo, o la industria en este caso, va a mantener la cantidad de materia prima utilizada e incluso puede llegar, si nosotros afinamos nuestros procesos industriales, podemos llegar incluso a reducir la cantidad de materia prima necesaria para obtener este producto, bien y servicio. Por supuesto, si nosotros aplicamos una gestión ambiental, significa que debemos de ahorrar energía, debemos de disminuir en este caso el consumo de agua y por supuesto disminuir e incluso anular la cantidad de reactivos, principalmente reactivos químicos, que posiblemente puedan llegar a tener algún impacto negativo, nocivo sobre el medio ambiente, debe ser disminuido. En esto consiste, en este caso, nuestra gestión ambiental, pero por sobre todo, esto nos tiene que permitir, en este caso, por supuesto, aumentar nuestra productividad. Una industria que gestiona desde el punto de vista ambiental, por supuesto que tiene que aumentar la productividad, disminuyendo sus costos en cuanto al agua, a la energía, a los reactivos y, por supuesto, disminuyendo la cantidad de materia prima. Pero esto también tiene que generar, en este caso, una disminución de la contaminación atmosférica, una disminución de la contaminación por residuos sólidos y por supuesto una disminución de la cantidad de efluentes que se generan dentro de la industria. Eso es básicamente gestión ambiental, desarrollar todo un proceso en el cual se identifiquen las entradas y las salidas que se tengan dentro del proceso productivo y se identifiquen de manera clara, en este caso, cuál es el impacto que está produciendo esta industria, cuál es el impacto que está produciendo al aire, al suelo y al agua. Y de esa manera poder gestionar para poder reducir, mitigar o simplemente eliminar las posibles causas de una contaminación con el objetivo, por supuesto, de generar estas condiciones que permitan, por supuesto, tener una menor contaminación ambiental, una menor contaminación por residuos sólidos y, por supuesto, una menor contaminación de efluentes a través de la contaminación hídrica. Perdón. Entonces, todo esto que hablamos precisamente del tema de gestión ambiental está desarrollado, está precisamente en esta norma, que dice o habla en este caso acerca de la ley 1333, ley de medio ambiente. Desde 1992 esta norma está vigente y que por supuesto está íntimamente y que tiene que aplicarse y que toda persona jurídica dentro del territorio boliviano tiene que cumplir. ¿Qué nos dice esta ley en el artículo número 17? Que es deber del Estado y la sociedad garantizar el derecho que tiene toda persona a poder disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y servicio de sus actividades. Por consiguiente, basados en este artículo, es que se debe o una organización debe de disponer toda una estrategia que le permita, por supuesto, mejorar sus condiciones desde el punto de vista productivo, aumentar la productividad y disminuir sus acciones o el impacto que genera
esta industria en cuanto al aire, al suelo y al agua. El objetivo de la calidad ambiental o de la gestión ambiental o la gestión de la calidad ambiental tienen que ver, por supuesto, con la preservación de los conservación y mejoración y restauración de nuestro medio, de nuestro medio ambiente, normar, regular la utilización del medio ambiente y nuestros recursos naturales, prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que conlleven a efectos nocivos, es decir, una contaminación, un impacto, en este caso ambiental, como lo que habíamos mencionado acá, que es la contaminación atmosférica, normar y orientar las actividades del Estado y, por supuesto, de la sociedad en marco del desarrollo sostenible. Eso es básicamente en cuanto al tema legislativo, en cuanto al tema conceptual de qué viene a ser en este caso la evaluación social, ambiental desde el punto de vista de proyectos. Y existen para ello, existen instrumentos que nos van a permitir que regulan en este caso este tipo de actividades. Y tenemos instrumentos de alcance general y los instrumentos de regulación de alcance particular. Los instrumentos de alcance general en este caso son o se convierten, por supuesto, en lo que vienen a ser las normas. Todas las normas que son parte, por supuesto, de la ley 1333. Es parte de la ley 1333 el reglamento de prevención y gestión ambiental, el reglamento de actividades con sustancias peligrosas, el reglamento de gestión de residuos sólidos, el reglamento en materia de contaminación atmosférica, el reglamento en materia de contaminación hídrica. Son todos los reglamentos e incluso ahora hay nuevos instrumentos, como viene a ser en este caso la ley 755, que habla acerca de la ley de gestión integral de los residuos sólidos. Perdón. Los instrumentos de regulación de alcance particular, en este caso, son ya los instrumentos con los cuales nosotros vamos, por supuesto, a regular la actividad que desarrolla el hombre. En este caso, la ficha ambiental, la evaluación, el estudio de evaluación de impacto ambiental, la declaratoria de impacto ambiental, el manifiesto ambiental y, por supuesto, la auditoría ambiental. Bien, todo esto, por supuesto, estos son los instrumentos, son los documentos, prácticamente los formularios que el representante legal de una organización debe de llenar, debe de informar a la autoridad ambiental competente. ¿Quién es la autoridad ambiental competente? Por ejemplo, a nivel municipal sería el alcalde a través del delegado, o el responsable, o el jefe, o el director de la unidad de medio ambiente o secretaría de medio ambiente, o como se llame. A nivel departamental sería el gobernador a través de la Secretaría de Medio Ambiente. A nivel nacional, el ministro de Medio Ambiente a través de sus direcciones específicas que controlan la calidad en este caso, la calidad ambiental. Entonces, todos estos formularios, empezando por la ficha ambiental y terminando, por supuesto, en el proceso de auditoría, son procesos que están ligados, que tienen, por supuesto, que son instrumentos que regulan la actividad que desarrolla el hombre en una industria y que de alguna manera gestiona los recursos necesarios para que la actividad que desarrolla el hombre pues impacten de manera no tan negativa como lo viene haciendo. Porque es imposible que cualquier actividad de una industria, cualquier tipo de actividad que desarrollamos nosotros, es imposible que no impactemos. La idea es poder gestionar esos impactos, poder reducir los impactos negativos, fomentar los impactos positivos y, por supuesto, de esa manera gestionar, tener un medio ambiente mucho más sano. Bien, para ello es importante que para poder alcanzar, decíamos que, por ejemplo, en el caso de lo que viene a ser las normas, de los instrumentos de regulación de alcance particular, tendríamos la ficha ambiental, por ejemplo. La ficha ambiental se la utiliza de forma obligatoria para toda actividad, obra o proyecto que pretenda iniciar actividades. Por ejemplo, existe una necesidad de construir un nuevo puente que conecte el Urubó con la ciudad de Santa Cruz. Antes de poder empezar la obra,
ya sea el gobierno municipal de Santa Cruz o el gobierno municipal de Porongo, a quien le competa, en este caso, quien quiera desarrollar este proyecto, debe elaborar una ficha ambiental. La ficha ambiental es un documento, un instrumento, un formulario en el cual prácticamente tiene que ser llenado, es decir, ya tiene un contenido preestablecido, y en este caso el representante legal que puede ser, por ejemplo, un especialista en sistemas de gestión ambiental o un especialista en este área, pues posiblemente pueda ser contratado en esta empresa, por ejemplo, por la empresa o por el gobierno municipal X, para que pueda llenar la ficha ambiental y pueda presentarla, en este caso, ante la autoridad ambiental competente. ¿A quién corresponde presentarla? A la gobernación. ¿Por qué se presenta a la gobernación? Porque el alcance del proyecto afecta en este caso a dos municipios, a Porongo y a Santa Cruz. Si el proyecto fuera de menor envergadura y solamente, por ejemplo, tuviese un impacto, por ejemplo, en el municipio de Porongo, la autoridad ambiental competente, en este caso, es el alcalde municipal a través de la Secretaría de Medio Ambiente que tenga. Pero en este caso, el puente afecta a dos municipios, por consiguiente, de manera directa, en este caso, el responsable de la autoridad ambiental competente en aprobar tiene que ser la gobernación. Si el proyecto fuera de mayor envergadura y tuviese un impacto sobre dos departamentos o más, entonces la autoridad ambiental competente es el ministro de Medio Ambiente y Agua, ¿ya? O Agua y Medio Ambiente, no recuerdo bien cuál es, quién viene primero, ¿ya? Entonces, esa ficha ambiental es llenada y luego es presentada. Una vez que se ha presentado la ficha ambiental, la autoridad ambiental competente revisa, corrige y finalmente asigna una licencia en función a la categoría que ha obtenido esa ficha ambiental. Y esa categoría, en este caso, esa licencia puede ser una declaratoria de impacto ambiental, una DIA, un certificado de dispensación o una declaratoria de adecuación ambiental. ¿Cuándo la gobernación va a definir qué es lo que corresponde, si es una declaratoria de impacto ambiental o un certificado de dispensación? Esto va a estar en función a la categoría en la cual ha incidido en este caso la ficha ambiental. ¿Ya? Estas licencias que se van a otorgar tienen una vigencia de 10 años, son permisos ambientales prácticamente, en las cuales prácticamente la organización encargada precisamente de desarrollar este proyecto puede efectuar, puede por supuesto desarrollar sus actividades porque ya cuenta con la licencia ambiental. Una vez que vencen estos 10 años, e incluso antes de que venzan estos 10 años, la organización debe gestionar una nueva licencia, pero en este caso ya no a través de una ficha ambiental, que la ficha ambiental solamente se presenta cuando el proyecto, actividad, obra o proyecto es nueva. Pero cuando ya está en funcionamiento, lo que se hace es elaborar o presentar, en este caso, un manifiesto ambiental. Ya no se olviden esos dos elementos, esas dos condiciones que son diferentes. Bien, el procedimiento que se sigue para poder precisamente alcanzar este objetivo es el siguiente. En el caso de que fuese una ficha ambiental, es decir, un proyecto completamente nuevo, se llena la ficha. El llenado de la ficha, por supuesto, en este caso es el responsable legal de la empresa. Lo puede hacer de manera directa, incluso el gerente. Va a depender. Si el gerente tiene las condiciones y los conocimientos, pues lo llenará él, pero si no, contratará a alguien que sea especializado en esto. Y este señor llena la ficha. Una vez llenado la ficha y firmado, porque es una declaración jurada, presenta en este caso este informe para revisión. ¿A quién lo presenta? Ante la autoridad ambiental competente. La autoridad ambiental competente revisa y aprueba la ficha ambiental y genera una categoría. En el caso de que no apruebe, porque existen correcciones que debe cumplir en este caso el organismo responsable, entonces lo devuelve
para que nuevamente sea corregido y nuevamente sea presentado. Si el caso, si el dictamen es positivo, entonces se otorga en función a la categoría. Y en función a la categoría, vamos a tener, por supuesto, categoría 1, 2, 3 y 4. La 1 y la 2 son, en este caso, son los proyectos que tienen un mayor impacto negativo, es decir, en los cuales prácticamente es necesario que la organización describa y desarrolle complemente a la ficha ambiental, en este caso un estudio del impacto ambiental, estudio de evaluación de impacto ambiental. Es decir, debe de existir, en este caso, un estudio de evaluación de impacto ambiental adicional a la ficha ambiental. ¿Por qué? Porque tienen una categoría 1 y una 2. Es decir, prácticamente porque los impactos que se producen son mucho más negativos que los positivos. Por consiguiente, perdón, por consiguiente, una vez que ha sido llenado, esto pasa a revisión. Nuevamente, quien revisa, por supuesto, es la autoridad ambiental competente. Si no hubiese inconvenientes, se aprueba y se emite, en este caso, la declaratoria de impacto ambiental para las categorías 1 y 2. Para la categoría 3, que es la siguiente, en cuanto al grado de impacto, se establece medidas de mitigación y un plan de seguimiento ambiental, un PPM y un PASA. Este PPM y el PASA es presentado ante la autoridad ambiental competente. Si la autoridad ambiental competente lo aprueba, entonces se emite un certificado de dispensación del estudio de evaluación de impacto ambiental. Esta es la licencia, prácticamente. Si es categoría 4, de forma directa se presenta y se entrega, en este caso, un certificado de dispensación del impacto ambiental. Bien, aquí recordamos un poquito qué es lo que es la ficha ambiental. Es un documento técnico, jurídico, con categoría de declaración jurada y que contiene la información necesaria y suficiente para poder determinar los impactos negativos, positivos que genera, en este caso, la actividad, obra o proyecto sobre el medio ambiente, sobre el aire, sobre el agua, sobre el suelo, así como también sobre otros elementos, como viene a ser en este caso el tema de la ecología, sobre el tema social y otros elementos que también son tomados en cuenta. Esto con el objetivo de poder, por supuesto, identificar cuáles son los impactos claves y las posibles soluciones en el caso de los impactos que son negativos. Esto nos permite hacer una categorización del estudio de evaluación de impacto ambiental. Habíamos mencionado que para la categoría 1, en este caso se dice que es necesario que se requiera una evaluación, un estudio de evaluación de impacto ambiental analítica integral. Para la categoría número 2, en este caso se dice que se requiere un estudio de evaluación de impacto analítica específica. Para la categoría número 3, se dice que es necesario que se pueda complementar la información a través de un PPM y un PASA. Y por supuesto, para la categoría número 4 se dice que no es necesario que se implemente un estudio de evaluación de impacto ambiental y simplemente nos otorgan un certificado de dispensación. Las licencias que se otorgan, certificado de dispensación en este caso de la 3 y de la 4, y en caso de la 1 y la 2, una DIA, que viene a ser en este caso una declaratoria de impacto ambiental. Cuando es un manifiesto ambiental, cuando decíamos que era un manifiesto ambiental, cuando la organización, por ejemplo, esta empresa o la empresa X obtuvo una licencia, pongamos que era un poquito complicada y obtuvo una licencia categoría número 2, tuvo un día.
Pero ese día, la día que tuvo esta empresa, tiene una vigencia de 10 años. ¿No es cierto? Solo 10 años. Al cabo de los 10 años, la organización debe de elaborar un manifiesto ambiental. Ya no se elabora la ficha ambiental. Una vez que se ha elaborado el manifiesto ambiental, este manifiesto ambiental es presentado ante la autoridad ambiental competente y en este caso el manifiesto ambiental se va a categorizar y en función, una vez que se haga la categorización, se otorga una licencia que en este caso es la declaratoria de adecuación ambiental. De igual forma, también esta licencia tiene, por supuesto, un periodo fijo de años. El estudio de evaluación de impacto ambiental, por supuesto, es un estudio un poquito más completo para las categorías 1 y categoría número 2. Prácticamente implica el desarrollo de una serie de actividades que nos van a permitir, por supuesto, determinar la factibilidad que tenga nuestra organización, la factibilidad que tenga nuestro proyecto para que éste pueda pasar a un siguiente paso, a un siguiente, en este caso, a la ejecución del proyecto. Todo esto, volvemos a insistir, que se hace es al inicio de las actividades que se puedan desarrollar con el proyecto. Por consiguiente, uno debe fijar, una vez que se desarrolle la ficha ambiental, hay que fijar precisamente la prefactibilidad, la factibilidad del estudio ambiental, donde por supuesto vamos a identificar cuáles son las medidas de mitigación que se van a desarrollar en el caso que tengamos, por ejemplo, ¿qué sería una medida de mitigación? Por ejemplo, hemos identificado que el proyecto que va a construir el puente va a necesitar, por ejemplo, que se lleve mucho material. Llámese arena, llámese, por ejemplo, piedra, cemento y otros. Para transportar esos recursos, esa materia prima, es necesario contratar volquetas de alto tonelaje. Esas volquetas de alto tonelaje, por ejemplo, pueden traer la arena, la piedra y otros elementos desde el río Piraí. Eso va a generar un impacto porque, por ejemplo, con el recorrido, una vez que ha sido llenado la volqueta y va hacia donde está la obra, va a generar, en este caso, por el mismo peso que tiene, por supuesto, la volqueta, va a generar el levantamiento de partículas en suspensión. En este caso, va a generar polvo. Y para poder mitigar la generación de polvo y para reducir la molestia que tengan los vecinos, porque prácticamente todos los días con el paso de los camiones, sus plantas, su patio se llenó de tierra, del polvo que se ha generado gracias al paso de los camiones. Entonces, una medida de mitigación es, por ejemplo, que también se contrate a un camión cisterna y de forma diaria se riegue el camino con el objetivo de poder precisamente aplacar o reducir el impacto que pueda generar con la gracias a las partículas en suspensión. Si el camino está mojado, no encharcado, está mojado, entonces se va a reducir la emisión de partículas en suspensión. Entonces, esa, por ejemplo, puede ser una medida de mitigación que pueda ser establecida precisamente para poder mitigar o contrastar, en este caso, un posible impacto negativo sobre nuestro proyecto. De tal forma que se pueda diseñar, por supuesto, el PPM PASA, las medidas de seguimiento, realización del proyecto de supervisión y fiscalización ambiental, se definen los conceptos, se definen y se hace el monitoreo y evaluación del mismo, y que implica, por supuesto, el estudio de evaluación de impacto ambiental, que siempre se desarrolle un sistema de monitoreo. Es decir, siempre va a haber un proceso en el cual la autoridad ambiental competente va a tener acceso a la gestión, a monitorear, a ver si lo que se ha desarrollado acá y estas medidas de mitigación realmente se han cumplido o simplemente están, como quien dice, están puestas en un papel, pero no se ejecutan. Estas inspecciones se lo pueden hacer de forma
lo puede hacer de manera directa, en este caso la autoridad ambiental competente, o lo puede hacer por denuncia. Por ejemplo, llega la época de lluvia, de repente ya no estamos haciendo nosotros riego, porque por supuesto hay lluvia natural, pero sin embargo, el paso de los camiones, el ir y venir de los camiones, más el agua que ha caído por la lluvia, por la torrencial lluvia que ha generado charcos, ha generado que el camino prácticamente se deteriore, incluso que los vehículos pequeños prácticamente todo el tiempo se estén plantando. Eso puede implicar en este caso que los pobladores, que los afectados, en este caso que están a orillas del camino, puedan denunciar ante la autoridad ambiental competente, y la autoridad ambiental competente puede obligar, en este caso, a la organización responsable del proyecto para que ejecute medidas de mitigación. ¿Qué significa esto? Que inmediatamente la organización debiera de pasar un tractor, una motoniveladora, para poder raspar, para poder justamente tener el camino estable. El estudio de evaluación de impacto ambiental establece medidas para evitar, mitigar y controlar los impactos negativos e incentivar los impactos que son positivos. El estudio de evaluación de impacto ambiental, como lo habíamos mencionado anteriormente, así como el manifiesto ambiental, así como la ficha ambiental, tienen un carácter de declaración jurada. ¿Qué significa? Que en el momento que el representante legal y el gerente o el dueño del proyecto firma, y si dentro del llenado de la información, por ejemplo, se ha obviado, se ha, por ejemplo, eh, o se ha llegado a minimizar los impactos que se está produciendo en su proyecto, entonces puede traerles consecuencias desde el punto de vista, en este caso jurídico, para los representantes legales, porque ellos han reducido el impacto, los daños que están produciendo. Ellos, por ejemplo, es posible que, ¿cómo puede verificarse esto? Es posible que, por ejemplo, hubiesen dicho que ellos no van a generar residuos sólidos. Sin embargo, en una inspección por parte de la autoridad ambiental competente, identifica que los residuos están por montones, por todos lados, y que la organización no está gestionando de forma adecuada los residuos. Entonces, le puede traer, en este caso, consecuencias. Puede haber una multa, una sanción por parte de la autoridad ambiental competente al responsable, al dueño del proyecto, en cada una de sus etapas, por supuesto, ya tanto en el tema de la implementación, operación, futuro inducido, mantenimiento y abandono del proyecto, obra o actividad. Es decir, en todas las etapas del proyecto se puede monitorear, se puede precisamente evaluar. Bien, con esto yo quiero terminar el día de hoy con el tema, volver a recortar un poquito el tema de la licencia ambiental, de las licencias ambientales. En categoría 1 y categoría 2 decíamos que era la declaratoria de impacto ambiental. En categoría 3, por supuesto, el certificado de dispensación de estudio de impacto ambiental, así como también la categoría número 4. ¿Qué significa? Que la categoría 1 y la categoría 2 tienen un mayor impacto. Son aquellos donde los impactos negativos son mucho más fuertes y en mayor cantidad que los impactos positivos. ¿Pueden haber impactos positivos en un proyecto? Por supuesto que sí. Por ejemplo, la generación de mano de obra. La contratación de mano de obra es un impacto positivo porque está generando bienestar, está generando que personas sean contratadas, y por consiguiente estás contratando posiblemente, y la ley incluso te obliga a que, si vos estás en una comunidad, vos tengas la obligación de contratar mano de obra local. Es decir, al hijo del propietario de la quinta X, o a los hijos o al tío del propietario de la quinta número 2. Es decir, la comunidad tiene que verse beneficiada. Entonces, eso es un impacto positivo, porque esas personas que van a trabajar van a tener un ingreso fijo, y ese ingreso fijo genera bienestar. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un ingreso fijo pueden adquirir bienes y productos y servicios que van a mejorar su calidad de vida. De repente antes no tenían una tele, pues ahora con ese trabajo ya van a poder comprarse un plasma de 32 pulgadas, ¿no es cierto? Y eso genera bienestar. Bien, hasta acá el día de hoy. Por supuesto, vamos a entrar a la ronda de preguntas y consultas para poder
resolver las consideraciones que ustedes tengan y las consultas que tengan al respecto.